Buenos días y buenas tardes. Tengo conmigo a Liberto Bosch, un queridísimo exalumno de la Escuela Internacional de Yoga. Es profesor y máster de yoga. Está especializado también en muchos aspectos de yoga en la educación, de meditación. Bueno, para mí es una gran alegría estar aquí con Liberto Bosch. Y Liberto pues tiene una trayectoria no solamente conectada al mundo del yoga y de la meditación, es también, por ejemplo, por poner un ejemplo, lleva muchos años como profesor de Wing Chun y como practicante, que es un arte marcial que él domina y está vinculado desde, creo que desde el 2004, ahora nos lo dirá, ¿no? Y también Liberto es fundador de varios proyectos, por ejemplo el proyecto ARTAT o Red de Valores o Agatam Educación, que están precisamente vinculados al cultivo y a la difusión de valores en el entorno educativo. Algo tan importante y tan necesario para nuestra sociedad de hoy en día, ¿no? Tiene Liberto un centro de yoga, de meditación en Palma de Mallorca. Su centro se llama Yoga Terra y Aire. Y bueno, ahí también la Escuela Internacional de Yoga, pues Liberto aloja los cursos de formación, ¿no? Deciros que en estos años Liberto ha escrito mucho y es autor de varios libros, por ejemplo, muy interesante, Las leyes de un nuevo mundo, que aconsejo a todo el mundo, Memorias de Atlántida, La felicidad está dentro de ti, o también un libro maravilloso, La educación de un nuevo mundo. Y vamos a comenzar a charlar. Voy a comenzar esta charla con Liberto. Liberto llega a la Escuela Internacional de Yoga en un momento en el que aún no existían las redes sociales, pero su personalidad, yo diría que su curiosidad fueron los detonantes de un camino lleno de proyectos y propuestas que han terminado por convertirlo en un gran youtuber. Tiene más de 175.000 seguidores y por eso pues nos interesa muchísimo hablar contigo, Liberto. Bienvenido. Bueno, pues muchísimas gracias, Maite, por esta presentación. Para mí siempre es un placer poder colaborar y participar con la Escuela Internacional de Yoga, porque, bueno, ha sido, como tú decías, desde mis inicios fue como algo que me proyectó hacia la espiritualidad, esa conciencia que de alguna manera te ayuda a coger, a adquirir a través de la práctica de yoga, también toda la filosofía que pude aprender con vosotros en la escuela. Y bueno, y contentísimo de estar aquí y poder compartir este momento contigo. Pues yo creo que eres la persona indicada para hablar de estos temas que a ti te preocupan y que desarrollas, todo lo que es la parte más, vamos a decir, bueno, como más espiritual, aunque esta palabra tendríamos que desarrollarla y definirla, pero de alguna manera eh, tú estás conectado con todo lo que es el desarrollo y el crecimiento personal a nivel incluso más allá de un tipo de propuesta, incluso solo física o un entrenamiento de la mente sin más, ¿no? Y claro, yo siempre tengo como en relación a las redes sociales y a todo el mundo que mueve las redes sociales, la inquietud de, de cómo se relaciona este mundo que quiere trascender, ¿no? Y con todo lo que está ocurriendo y moviéndose a través de las redes. Sí. Pues yo creo que, o lo que siento con las redes sociales es que es una gran oportunidad porque es una gran apertura al público y
Y siempre es una de las cosas que he hablado con mucha gente, por ejemplo, mi maestro de Wing Chun, ¿no? Que él es más mayor y tiene esa mentalidad de que llegar a través de las redes sociales quizás se pierde ese, ese contacto humano, pero por otro lado, de alguna forma, yo lo siento como sembrar una semilla de curiosidad y aquel que de verdad sienta que ha despertado su curiosidad empezará a buscar y eso no significa que a lo mejor tú dedicándote, por ejemplo, al yoga y compartiéndolo en redes sociales, pues puedes ayudar a que la gente eh, tenga esa curiosidad y luego pues conectar, bueno, contigo o con la persona que tenga más cerca, ¿no? Pero es como sembrar esas pequeñas semillas que ayuden a la gente a sentirse mejor, porque al final el yoga lo que busca es el equilibrio entre el cuerpo, la mente, que la persona se sienta bien, ¿no? Entonces, o sea, la gente se siente saludablemente bien realizando la práctica y para mí eso es importantísimo en estos tiempos y por eso me llama mucho la atención las redes sociales y creo que son como una buena forma de entrar. Pues yo puedo estar muy de acuerdo en lo que dices y de hecho parte de mi reflexión es esta, ¿no? Que son una gran oportunidad, ¿no? Pero también los tiempos han cambiado mucho, es decir, yo creo que hace solamente 2 décadas las personas buscaban siempre una referencia como más presencial, se implicaban. Esa implicación y ese compromiso estaba un poco como, ¿cómo puedo decir? Como vigilado, entre comillas, o seguido, entre comillas, por las dos personas, ¿no? Tanto digamos, la persona, el profesor o la profesora y la propia persona interesada, ¿no? Ahora tengo la impresión de que eso se diluye en un anonimato, a veces en un anonimato y a veces en un individualismo quizás exacerbado. Sí, totalmente. Es cierto que se puede caer muy fácil en ese individualismo en el que la persona intente beber de una fuente, de otra, y no haya ese vínculo entre el profesor que había antes y ese alumno. Pero también es verdad que dentro de todo, siempre, o no sé si es porque intento buscar la parte positiva, pero siempre he visto gente que le gusta y le despierta la curiosidad e incluso hacen quedadas que se pueden hacer online y gente que no se conoce de nada pues hacen grupos y se empiezan a conocer. Entonces, es que al final la gente busca a la gente, ¿no? Por ejemplo, hoy en día se está poniendo de moda muy hacer las cosas online. Y claro, desde esta perspectiva es como muy individualizada, una práctica muy sin conexión con la gente y tal. Pero yo creo que hay un momento en el que se le va a despertar la necesidad de compartir eso con otras personas. A lo mejor no, no a todo el mundo, pero sí que siempre hay gente que se le despierta esa necesidad. No, desde luego que estoy de acuerdo con lo que estás diciendo. De hecho, por ejemplo, la Escuela Internacional de Yoga, fuimos pioneros de crear y de compartir un yoga y meditación online, ¿no? Y eso quiere decir que en realidad pensamos que esa individualidad también termina de alguna manera compartiéndose. Y mi experiencia personal es que es increíble cómo también a través de la pantalla se puede también crear un tipo de energía muy, muy, muy interesante, a veces más profunda que en lo presencial. Y parece que esto que estoy diciendo es algo como, no sé, como muy fuerte, ¿no? Pero eh, hay muchas personas en contra de esta posibilidad todavía. No, no, o sea, ¿qué tipo de persona está moviéndose en las redes? No solamente en la franja de edad, sino en sus intereses. Tú que conoces muy bien las redes, ¿qué encuentras?
Pues yo creo que hay de todo en la viña del Señor, como se dice, y te encuentras de todo, ¿no? Desde gente, por ejemplo, mira, una de las cosas que me gusta mucho, antes de que se me olvide, en referencia a lo que decías de los cursos online que estáis haciendo, he tenido la oportunidad, claro, como conozco, siendo alumno de la escuela, conozco alumnos y conozco gente que ha hecho tanto presencial como el online. Y la gente, por ejemplo, haciéndolo online, me han dicho que han alcanzado, o sea, que han vivido cosas que en presencial no lo habían vivido y al revés. Y es que cada una te aporta cosas que son totalmente buenísimas. Es como que y al final la persona, pues si siente la necesidad, va a hacer la cosa, va a hacer lo que sienta la práctica de manera colectiva y luego lo que lo sienta hacer online es que todo te aporta. Entonces me he encontrado gente que había hecho justamente vuestra formación y las dos le habían gustado y cada una le había aportado cosas diferentes, siendo la misma formación. Y Liberto, cuando hablamos, por ejemplo, de seguidores, por ejemplo, tu experiencia, ¿no? A través de YouTube, que es este canal tan impresionante que va, que funciona con seguidores. ¿Qué es un seguidor? ¿Quién es un seguidor? ¿Qué perfil cumple? Si es que cumple algún perfil, un seguidor. Pues yo creo que los seguidores es gente que en un momento determinado llega a tu canal por el motivo que sea, porque está buscando algo relacionado, a veces por casualidad, y, y le llama la atención el trabajo que estás haciendo en ese momento, resuena totalmente con ello, y a lo mejor resuena durante un tiempo y luego de repente deja de resonar con ello o no lo necesita porque ya le ha aportado lo que necesitaba en ese momento. Entonces, pero es que eso viene pasando, o sea, por ejemplo, teniendo centros físicos, ¿cuánta cantidad de gente hay que a lo largo de los años vienen porque tienen esa misma necesidad? Sí, Y luego desaparecen y a lo total. mejor los ves y no es que desaparezcan por nada concreto, sino que están súper agradecidos del momento que pasaron, pero ahora su momento está en otro lado, ¿no? Su foco está en otro punto. Pues un seguidor para mí es eso, gente que tiene la necesidad en el momento, que agradece el trabajo que haces, que lo valora, que puede conectar, pues en mi caso con la meditación o con los vídeos que hago, y luego, pues dejan de hacerlo o no. Hay gente que sigue ahí durante años porque sigue ayudándoles a como a conectarse con el equilibrio, ¿no? De que le aporta ese trabajo, pero Pero hay como algunos estudios y también muchas voces, ¿no? Que hablan de los seguidores como consumistas. ¿Sí? ¿A ti esto te resuena? Es algo que no sé cómo, si te hablo de esto de consumismo, seguidores y consumismo, ¿qué viene a tu mente? sí, yo creo que al final todos somos consumistas de una sociedad que es que, o sea, todos los estímulos que tenemos, toda la información que tenemos, o sea, ¿quién hoy en día puede decir que no es consumista por ejemplo, es que, o sea, a veces percibimos esa palabra como con una connotación quizás negativa, pero por ejemplo, imagínate Esto es que, muy interesante, esto que acabas de señalar. A ver. sí, pero por ejemplo, imagínate que una persona, yo por ejemplo soy una persona curiosa y me gusta muchísimo aprender, entonces me gusta mucho compartir en redes sociales, en YouTube, porque igual que a mí me gusta aprender, me gusta que otros tengan la posibilidad de aprender. Y entonces una de las cosas es intentar compartir pues lo que a mí me funciona, ¿no? Pero como, por ejemplo, profesor de yoga, pues quiero aprender, por decir algo, mantras. Y me voy a un canal de mantras. Entonces, una persona que ha estado versada en los mantras durante muchos años, que los ha practicado, que sabe el significado, que todo esto, digamos que comparte esos mantras. Al final yo soy un consumista de Ya. eso concretamente.
Y eso no quiere decir que sea negativo, sino estoy alimentando esa curiosidad para crecer como algo personal, ni siquiera a lo mejor como necesidad de compartirlo. Entonces, al final, todos creo que tenemos ese punto. Esto lo entiendo muy bien, pero también hay como, creo yo, es mi manera de mirar esto, ¿no? Hay también como la parte de responsabilidad de los que ofrecen. Seguramente hay una parte de responsabilidad de los que consumimos, me voy a poner también yo dentro de ese plural, ¿no? Y claro, eh, mm, ¿cómo es esta responsabilidad? Porque hay como tres partes, ¿no? Quienes gestionan las propias redes donde se consume o donde se comparte, vamos a decirlo más bonito. El que comparte o ofrece lo que sea, un tema, un producto, unos contenidos, ¿no? Que, que van a, que van a convertir al final lo que se consume, vamos a decir, en un producto que también condiciona al que consume, ¿no? Es decir, yo comparto contigo, lo hago muy bien porque además a nivel de marketing me sé mover y al final tú consumes lo que yo quiera, ¿no? Y luego está la responsabilidad del que va a suscribirse o va a seguir a alguien. Esto es como una selva, ¿no? Sí, ¿O qué? ¿Cómo sí, lo sí. ves tú? Sí, totalmente. O sea, es verdad que a día de hoy estamos muy expuestos a muchísima información y también es cierto que he visto gente que consume sin filtro. Es decir, que escuchan cualquier cosa y la cogen como, y más en según qué campos, la cogen como, bueno, como una verdad o como algo que les influencia, ¿no? De alguna manera. Pero también el que les da eso, Sí, también les da eso. sí, sí. O sea, Pero al final mm, es que es parte del aprendizaje colectivo que tenemos todas las personas y hay gente que es como a veces soltar un poco el control, que la persona aprenda a ser responsable y hay veces que tenemos que errar y equivocarnos para poder seguir aprendiendo y a lo mejor en un momento determinado tengo que seguir a alguien que no me da los consejos mejores del mundo pero que en ese momento son los que resuenan conmigo. Y luego aprender. Yo, por ejemplo, durante los años, o sea, mis años de vida, vamos, me he equivocado muchas veces y otras he acertado muchas. Y dentro de todas, no descartaría ni unas ni las otras porque son las que me han llevado aquí. es decir, que tú en este discurso que también hay, sobre todo en el mundo del yoga, en el mundo de la meditación, sobre que se está contaminando, desvirtuando, por ejemplo, en el mundo del yoga, eh, claro, interesa mucho dar una imagen del yoga. Esto lo vivo yo a diario, ¿no? Que es gente muy guapa, muy joven, muy potente, muy musculosa, tanto ellos como ellas, de una franja de edad, de raza blanca, si puede ser, y, y esto es lo que mayormente resulta como imagen del yoga. Claro, yo, por ejemplo, estoy en contra de eso y eso me hace estar un poco, en algún sentido que no sé colocar, en contra de las redes, ¿no? Mm, ¿Cómo se gestiona esto de...? Porque sí es verdad que entiendo lo que dices y me parece tan evolucionado y tan avanzado que el propio medio se controle a sí mismo, tanto los unos como nosotros, ¿no? Ya, pero en algún sector, por ejemplo el del yoga, en el que yo vivo y me muevo, pues eso está pasando una factura un poco compleja. Claro. Mira, a mí me pasa algo similar con el tema de que, por ejemplo,
tú antes decías que durante una etapa de mi vida he hablado acerca de los valores, ¿no? Yo creo en los valores porque creo que es la base de una sociedad sana, equilibrada y que avance en una dirección armónica, respetándose unas personas con las otras y demás. Es algo que además está muy ligado al yoga en sí mismo, porque empieza por el respeto hacia el cuerpo, o sea, en el yoga, la filosofía del yoga al final está muy ligada a todos esos valores y demás, ¿no? Y, y siempre que he intentado hablar de valores, es como que no llega tanto, ¿sabes? Como otros temas que, que de repente pues tienen más alcance o más visualización. Pero eso no significa que lo que yo estoy diciendo acerca de los valores o lo que intento promover sea algo negativo. Simplemente es que en este momento de resonancia, de vibración, de lo que busca la gente en general, ¿no? De lo que le mueve a la gente emocionalmente, pues la sociedad no se está moviendo en esos valores, no tienen esa necesidad y sin embargo tienen la necesidad de ver algo, bueno, sin entrar en detalles, ¿no? Pero algo que no, que a lo mejor no tiene ese trasfondo. Con lo que tú estás diciendo, al final es lo mismo. Es decir, es más la imagen física que la riqueza con la que tú vives el yoga y con la que la Escuela Internacional de Yoga promueve el yoga, ¿no? Porque es... Pero Liberto, ese algo del que estás hablando, tú que estás tan dentro de las redes y que conoces tan profundamente el medio, ¿qué es? Es decir, me viene enseguida la curiosidad de que me pudieras explicar qué es lo que busca la gente. Bueno, yo creo que es que para mí es una cuestión de cómo... Es que claro, es como una cuestión de vibración, ¿no? Si para mí es como decir que la sociedad ahora está en un momento, entre comillas, desequilibrado, porque al final la sociedad que tenemos en general, en términos generales, sin ser catastrofista, pero No lo eres para nada. a mí me da la sensación de que hay un desequilibrio general, un desequilibrio colectivo, pues por estas cosas que dices, un desequilibrio a nivel de valores o una carencia, ¿no? De esos valores, de esa integridad moral. Y, y es que es un momento de que primero se tiene que dar esta circunstancia para que llegue un día en el que resuene todo lo otro. Pero hasta que no se experimente suficientemente este momento, la gente no anhelará caminar hacia el equilibrio. Y con el yoga, desde mi perspectiva, sucede lo mismo. Por ejemplo, si la gente se basa en las imágenes de gente guapa haciendo determinadas posturas que probablemente nunca en su vida llegarán a poder alcanzar o difícilmente podrán alcanzar, bueno, depende de quién, ¿no? Y depende de la edad y el momento, pero Casi nadie lo va a alcanzar. sí, o sea, hay algunas cosas que son difíciles, ¿no? Entonces, llegará un momento que su curiosidad o sea, espiritual o su curiosidad emocional sobre la práctica les va a llevar hacia a buscar algo más que la parte de la foto bonita para la red social. O bueno, ese es mi sentir, ¿eh? Que no quiere decir que... No, no, sí, sí, yo resueno mucho con este sentir porque creo en el ser humano, absolutamente, y sé que en esto coincidimos y también creo yo que, que toda la confusión que estamos viviendo y todo este movimiento tan raro y tan novedoso y tan inmediato sobre todo y tan así vorágine que estamos viviendo, verdaderamente refleja eso, un movimiento. Y los movimientos siempre crean los espacios para que algo aflore y algo, ¿no? Entonces es evidente que esto es así, pero al mismo tiempo tengo la sensación de que hay muchos hilos, especialmente en las redes sociales, que están movidos por motores, en fin, vamos a decir, de muchos intereses económicos.
pero claramente, y que, no sé, siempre hay alguien que puede más en las redes sociales y ese puede más no está vinculado al contenido, sino a su capacidad, por ejemplo, de hacerse escuchar, es decir, de marketing, no sé, es como... Sí, sí, totalmente, o sea, pero esa es una de las cosas que, o sea, eso no es que pase ahora, es que eso lleva pasando desde el Claro. inicio de los tiempos, es decir, todo o muchas de las cosas se mueven por la economía y quien tiene más economía tiene más poder para poder llegar y al final es como una rueda, ¿no? Pero mira, yo tengo una filosofía que es que intento no centrarme en eso. Focalizo mi atención en lo que de verdad me aporta, intentando no caer, porque si no caería en una lucha. Y no quiero hacer las cosas desde la lucha. Durante, durante este proceso me di cuenta de una cosa, ¿no? Que, bueno, pues por mi práctica en las artes marciales, por todo, es muy fácil, en mi propia naturaleza, hacer las cosas desde la lucha. Por ejemplo, hago un canal de YouTube y voy a competir con los otros. Y al final la competición es una lucha. O hago esto y voy a competir con esto otro. O hago esto para aportar en la sociedad. Lo entiendo, Liberto, disculpa que te interrumpa, pero sí vas a tener en cuenta cómo posicionarte, este verbo así tan moderno, ¿no? O sea, claro, Siempre, tienes siempre. que... Sí, pero, o sea, una cosa es que intentes llegar, pero sin lucha. Es decir, Vale, yo, entiendo. yo no intento llegar mirando a los demás. Intento llegar mirándome a mí. ¿Qué es lo que estoy, por ejemplo, estos días estoy dándole vueltas a ver cómo me gustaría, o sea, qué es lo que me hubiese gustado a mí que la gente hubiese compartido, o sea, cuando yo buscaba, por ejemplo, dentro de este mundillo, pues a lo mejor me hubiesen ahorrado unos cuantos pasos si me hubiese encontrado con cierta información. Pues intento compartir eso, pero para ello, para dar con esa clave, no me centro en lo otro, o sea, o en lo que hacen los otros, porque voy a entrar en la lucha, más que nada porque es un desgaste. Creo que estamos en una sociedad muy competitiva y la forma o una de las formas de salir de ella es hacerlo desde ese aportar de corazón, intentando dar el máximo. Y no sé, esa es mi perspectiva porque es que cualquier otra cosa me desgasta muchísimo. No, no, es muy interesante, es decir, que funcionas en las redes sociales, eres pro redes sociales, estás a diario inmerso en las redes sociales, pero has elegido no luchar en las redes sociales. Esto es como muy interesante, ¿no? Sí, sí, totalmente. Y de hecho, es que incluso dentro de las redes sociales, que hay de todo, ¿eh? Pero está demostrado que compartir entre diferentes personas en las redes sociales te da un crecimiento. Entonces, todo, o sea, cualquier cosa que sea compartir desde esa perspectiva, creo que es ideal. También es verdad que te da un crecimiento ponerte a pelearte con otro canal y Sin generar duda. insultos y tal, porque es lo que decíamos, que hay gente que busca de todo, pero dentro de todo, con lo que yo resueno, al final es con lo que me voy a sentir bien. Entonces, intento buscar que sea el compartir desde esa perspectiva.